El teléfono sonó a las 3 de la madrugada, una hora en que las llamadas nunca traen buenas noticias. Eran un presagio, una grieta en el silencio de la noche que se abría para dejar entrar el frío del miedo. Mi nombre es Elena Ramírez, y hasta esa noche, mi vida era un tapiz tejido con rutinas y afectos sencillos, una vida de 62 años en Guadalajara, marcada por el aroma del café por la mañana y la certeza de que mi hermano, Javier, llamaría cada tercer día desde alguna carretera de México. Él era trailero, un nómada del asfalto que conocía el país como la palma de su mano. Su voz era el hilo dorado en mi tapiz, una constante que me recordaba que no estaba sola en el mundo. Pero esa llamada no era de él, era de su jefe, un hombre de voz rasposa y pocas palabras. Elena, lo siento. Perdimos contacto con el GPS de Javier hace 24 horas. Su última señal fue en la carretera Tepic-Mazatlán. No contesta el radio, ni el celular. Es como si la tierra se lo hubiera tragado. La tierra no se traga a la gente. Pensé con una furia helada que me recorrió desde los pies hasta la nuca. Alguien se lo había llevado. O algo. Los días que siguieron fueron una niebla de burocracia y angustia. Reportes, llamadas a delegaciones de policía que olían a indiferencia, preguntas repetidas hasta el cansancio. ¿Tenía enemigos? ¿Andaba en malos pasos? Señora, a veces los hombres se van con otra, ya sabe. Cada palabra era una pequeña daga que se clavaba en el recuerdo de mi hermano. Javier no era así. Era un hombre bueno, un soñador que a sus 45 años todavía hablaba de comprar una casita cerca de la playa para que yo pudiera descansar. Un día, hermana, me decía, vas a ver que sí, y nos compraremos un BMW, no muy nuevo para que no dé envidia, pero sí para pasear a gusto, para que ya no te duelan las rodillas. Su sueño era mi consuelo, un futuro imaginario que ahora se desmoronaba. La herencia que nuestros padres nos dejaron, una pequeña fortuna que guardábamos con celo para nuestra vejez, de pronto, parecía un montón de papel sin valor si él no estaba para compartirla. Después de una semana de inacción y pretextos, tomé una decisión. Si el mundo no iba a buscar a mi hermano, yo lo haría. Empaqué una maleta pequeña, saqué una buena parte de nuestros ahorros y conduje mi viejo Tsuru hacia Tepic, un nombre que hasta entonces solo había sido un punto en el mapa de las rutas de Javier. El calor de Nayarit me recibió como una bofetada húmeda. Era un calor denso, cargado con el olor de la vegetación y el salitre del Pacífico cercano. Me instalé en un hotel modesto en el centro de Tepic, y mi primera parada fue la comandancia. El hombre que me atendió, un comandante de apellido Morales con una barriga que se adelantaba a su sombra, me escuchó con la paciencia de quien oye llover. Señora Ramírez, dijo, masticando las palabras, entiendo su dolor, pero esta carretera es un monstruo. Cada semana tenemos reportes. Camiones que se desvalijan, choferes que se largan a veces no aparecen. Hacemos lo que podemos. Lo que podemos, sentí, era una forma educada de decir nada. Me entregó una copia del reporte, un papel que se sentía frágil y inútil en mis manos. Salí de allí con una certeza. Estaba sola. Mi plan, si es que podía llamarse así, era simple y desesperado. Recorrería la carretera, kilómetro por kilómetro, preguntando en cada gasolinera, en cada fonda, en cada caserío. Alguien tenía que haber visto algo. Alguien tenía que haber visto a mi Javier. Conducir por esa carretera era como adentrarse en las fauces de una bestia. El asfalto se extendía como una cinta negra y brillante, entre cerros de un verde agresivo. Tramos rectos que invitaban a la velocidad, seguidos de curvas traicioneras que se abrazaban a los precipicios. A un lado, la promesa del mar, al otro, la amenaza de la sierra. El sol caía con la fuerza de un martillo sobre el cofre del coche. Me detuve en la primera gasolinera. Mostré la foto de Javier a un despachador joven, con la piel curtida y los ojos cansados. Es mi hermano, le dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. El muchacho miró la foto, luego a mí. Mucha gente pasa por aquí, jefa, todos los días. No, no lo recuerdo. La misma respuesta en la siguiente parada y en la siguiente. La esperanza es un músculo, y el mío comenzaba a sentir el calambre del agotamiento. Al atardecer, me detuve en un mirador para estirar las piernas.
El cielo se teñía de naranjas y morados violentos. Abajo, un río serpenteaba entre las rocas. El aire se había enfriado, y con el crepúsculo un silencio pesado se apoderó del paisaje. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido lejano, agudo y lastimero. Un lamento que parecía nacer del viento, de las hojas de los árboles, del agua misma. Era el llanto de una mujer, un grito de dolor tan profundo que me heló la sangre. Duró apenas unos segundos y luego se desvaneció, dejando tras de sí un eco de pura tristeza. Un escalofrío me recorrió entera. Era una tontería, me dije. El viento jugando en las cañadas, o algún animal, pero en el fondo de mi alma, una voz antigua, la voz de mi abuela contándome cuentos junto al fogón, susurró un nombre: La Llorona. Sacudí la cabeza, enfadada conmigo misma. No estaba aquí para cazar fantasmas. Estaba aquí para encontrar a mi hermano, y ninguna leyenda iba a desviarme de mi camino. Volví al coche, cerré la puerta con fuerza y arranqué el motor, decidida a ignorar el miedo que comenzaba a anidar en mi corazón. La noche caía sobre la carretera de Tepic, y yo me adentraba en ella, buscando una respuesta, sin saber que lo que encontraría cambiaría mi vida para siempre. El segundo día de búsqueda fue una copia del primero, una sucesión de rostros indiferentes y negativas amables. El sol seguía castigando y la esperanza seguía encogiéndose. Decidí cambiar de estrategia. En lugar de solo preguntar, comencé a observar. Los traileros tienen sus códigos, sus lugares de descanso, sus refugios. Busqué los paraderos donde se congregaban las moles de acero, lugares que olían a diésel, a café recalentado y a soledad. En uno de esos paraderos, un lugar llamado El Descanso del Gigante, me senté en la barra de una pequeña fonda, pedí un café y un plato de frijoles, y me dediqué a escuchar. Las conversaciones eran un murmullo de rutas, de cargas, de mujeres lejanas y de peligros cercanos. Hablaban de los federales, de las mordidas, de los asaltos, y hablaban de la carretera. «Esta ruta está salada», dijo un hombre corpulento con una gorra de los Dodgers. «La semana pasada se chingaron a uno de los nuestros. Lo encontraron en una brecha, sin camión y sin nada». Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué con la taza de café temblando en mis manos. «Disculpe», le dije. «¿Sabe usted cómo se llamaba?» El hombre me miró de arriba a abajo. «No, señora. Aquí rara vez sabemos los nombres, solo los apodos». Le mostré la foto de Javier. Sus ojos se detuvieron en ella un segundo más de lo normal. «No, no me suena». Pero supe que mentía. Había algo en su mirada, una chispa de reconocimiento que apagó demasiado rápido. No quise presionarlo. En estos lugares, la desconfianza es un chaleco antibalas. Terminé mi café en silencio, pagué la cuenta y salí. Antes de subir a mi coche me di la vuelta. El hombre de la gorra estaba en la puerta fumando un cigarro. Me miraba fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, señalando hacia el este, más adentro de la sierra. Luego, tiró el cigarro, lo aplastó con la bota y volvió a entrar. Era una pista, una muy vaga, pero era más de lo que tenía. Conducir hacia el este significaba desviarme de la carretera principal y adentrarme en caminos rurales, en la tierra de nadie. La lógica me gritaba que era una locura, pero la lógica no me había servido de nada. Mi instinto, esa brújula interna que toda mujer de mi edad ha aprendido a calibrar con los golpes de la vida, me decía que siguiera esa corazonada. El asfalto dio paso a la terracería. El tsuru se quejaba en cada bache, levantando nubes de polvo rojo que se pegaban a todo. El paisaje se volvió más salvaje, más cerrado. A los lados del camino, la selva baja parecía una muralla impenetrable. El sol se filtraba a través de las hojas, creando un juego de luces y sombras que mareaba. Después de casi una hora, vi una desviación, un camino apenas visible que se perdía en la maleza. Una corazonada me hizo girar el volante. El camino era aún peor. 2 huellas de tierra con hierba creciendo en medio. Unos 500 metros más adelante, lo vi. Era el tráiler de Javier. Estaba medio escondido entre los árboles, como un animal herido buscando refugio. El corazón me latió con una fuerza brutal. Detuve el coche y corrí hacia él. La cabina estaba abierta.
Las llaves no estaban. Adentro, todo parecía en orden, demasiado en orden. Su chamarra de mezclilla estaba doblada en el asiento del copiloto. Sobre el tablero, una foto de nuestros padres, pero no había señales de lucha, ni de violencia. El remolque estaba vacío. Lo que fuera que Javier transportaba había desaparecido. Y él también. Revisé cada centímetro de la cabina. En la guantera, entre mapas y papeles del seguro, encontré una pequeña libreta. Era donde Javier apuntaba sus gastos. La mayoría eran anotaciones rutinarias. Diésel, casetas, comidas. Pero una de las últimas páginas era diferente. Tenía una sola anotación. Doña Isabel. Pescado zarandeado. El mejor de Nayarit. Y debajo, un pequeño mapa dibujado a mano, con una cruz marcando un punto cerca de un pueblo llamado Santa María del Oro. No sabía quién era doña Isabel, pero su nombre era la única luz en esa oscuridad. Regresé al camino principal y puse rumbo a Santa María del Oro. El pueblo era un remanso de paz, con una plaza arbolada y una iglesia antigua. La famosa laguna, de un azul increíble, parecía un ojo de agua gigante mirando al cielo. Pregunté por una fonda donde sirvieran pescado zarandeado, y todos me indicaron el mismo lugar, un pequeño restaurante a la orilla de la laguna, con mesas de plástico y un techo de palma. Al frente, un letrero de madera tallada decía, «Donde Isabel». Una mujer mayor, de cabello trenzado y blanco como la nieve, me recibió con una sonrisa que arrugaba sus ojos oscuros y sabios. Era ella. Era doña Isabel. Le conté mi historia. Le mostré la foto de Javier. Ella la tomó con una delicadeza reverencial. «Claro que lo recuerdo», dijo con una voz suave como el murmullo del agua. «Javiercito, un buen muchacho. Siempre venía con una sonrisa. La última vez que estuvo aquí fue hace como 10 días. Se veía preocupado. Mi corazón se encogió. ¿Le dijo por qué?» Doña Isabel negó con la cabeza. «No, pero no era el de siempre. Miraba mucho hacia el camino como si esperara a alguien. Me pagó con un billete grande y me dijo que me quedara con el cambio. Para sus nietos, doña Isabel», me dijo. «Nunca se sabe cuándo va a ser la última vez que uno pueda ser generoso». Las lágrimas que había contenido durante días comenzaron a brotar. Doña Isabel me tomó la mano. La suya era cálida y fuerte. «No llores, mi niña. Llorar nubla el juicio. Y tú necesitas tener los ojos bien abiertos. Esta tierra es hermosa, pero también esconde secretos oscuros. Hay gente aquí que no le gusta que se hagan preguntas». Nos quedamos hablando durante horas. Le conté de mi frustración con la policía, de mi miedo, de mi soledad. Ella me escuchó con una paciencia infinita, asintiendo de vez en cuando. Cuando el sol comenzó a bajar, tiñendo la laguna de colores dorados, me dijo algo que me dejó helada. «Cerca de donde encontraste el camión, hay un río, un lugar peligroso. La gente de aquí no se acerca de noche. Dicen que por ahí se oye el lamento, el de la madre que busca a sus hijos. La Llorona. Otra vez. Es solo una leyenda, doña Isabel», dije, tratando de sonar convencida. Ella me miró con sus ojos profundos. «Las leyendas son la memoria de la tierra, Elena. Son las historias de dolores tan grandes que se niegan a ser olvidados. A veces, para encontrar a los vivos, hay que aprender a escuchar a los muertos». Me ofreció una habitación en la parte de atrás de su restaurante para que no tuviera que conducir de noche. Acepté, demasiado cansada para discutir. Esa noche, acostada en una cama ajena, con el sonido de las chicharras y el lejano murmullo de la laguna, no pude dormir. Pensaba en Javier, en su sonrisa, en su preocupación. Pensaba en las palabras de doña Isabel y pensaba en aquel llanto que había escuchado en la carretera, un sonido que ahora me parecía menos el producto del viento y más el eco de una tragedia real. Me di cuenta de que mi búsqueda había cambiado. Ya no se trataba solo de encontrar a mi hermano. Se trataba de entender qué secreto oscuro se escondía en esa tierra hermosa y cruel. Y el miedo, aunque seguía ahí, ahora tenía un compañero, una determinación fría y afilada como un cuchillo. Si tenía que escuchar a los fantasmas para encontrar a Javier, lo haría. A la mañana siguiente, me despedí de doña Isabel con un abrazo que se sintió como una bendición. «Ten cuidado, Elena», me dijo, «y confía en tu corazón.
Él sabe cosas que la razón no entiende. Sus palabras resonaron en mí mientras conducía de regreso hacia la zona donde había encontrado el tráiler. Esta vez, no iba a ciegas. Iba con un propósito. Dejé el coche en el mismo lugar y me adentré en el monte, buscando el río del que me había hablado. El calor era sofocante bajo la espesura. El aire estaba quieto y pesado. Después de una caminata que me pareció eterna, escuché el sonido del agua. El río no era grande, pero sí corría con fuerza entre las piedras. La orilla estaba llena de lodo y hojas secas. Caminé a lo largo de la ribera, sin saber muy bien qué buscaba. Un zapato, un trozo de tela, cualquier cosa. No encontré nada. El sol comenzó a caer, y el miedo de la noche anterior amenazó con regresar. Estaba a punto de darme por vencida cuando vi algo que me llamó la atención. No estaba en el suelo, sino en la rama de un árbol bajo, a la orilla del agua. Era un pequeño escapulario de la Virgen de Guadalupe, uno idéntico al que mi madre le había regalado a Javier cuando consiguió su primer trabajo como trailero. Lo desenganché con manos temblorosas. Estaba un poco desgastado, pero era el suyo. Podía sentirlo. Javier había estado aquí. El descubrimiento del escapulario me dio una nueva energía. Alguien tenía que saber qué hacía Javier en este lugar tan apartado. Regresé a la carretera y me dirigí al paradero, el descanso del gigante. El hombre de la gorra de los Dodgers estaba allí, sentado en la misma mesa. Esta vez, fui directa. Me senté frente a él y puse el escapulario sobre la mesa. Lo encontré cerca del río. Dije en voz baja. Él miró el escapulario y luego a mí. Suspiró un sonido largo y cansado. Señora, usted no debería estar aquí. Es peligroso. Mi hermano está desaparecido, repliqué, mi voz firme. No me iré hasta que sepa qué le pasó. Usted sabe algo. Lo vi en sus ojos ayer. El hombre miró a su alrededor, asegurándose de que nadie nos escuchara. Se inclinó sobre la mesa. Su hermano no era un mal tipo, pero se metió donde no debía. Hizo un flete para la gente equivocada. ¿Qué gente?, pregunté, mi corazón latiendo con fuerza. Gente poderosa, gente que es dueña de Media Sierra. Un señor de nombre Ricardo Vargas. Él no se dedica solo a la madera, si me entiende. Entendía perfectamente. El nombre, Ricardo Vargas, se grabó en mi mente. Su hermano se dio cuenta de que la carga no era lo que le dijeron. Era demasiado curioso. Hizo preguntas, y a esa gente no le gustan las preguntas. Un frío glacial me recorrió a pesar del calor. ¿Dónde puedo encontrar a ese tal Vargas? El hombre negó con la cabeza. No lo haga, señora. Ese hombre es el diablo. Tiene comprada a toda la policía de la región. Si va contra él, va a terminar como su hermano. No me importa, dije, y lo decía en serio. El miedo se había transformado en una rabia sorda. Solo dígame dónde. Dudó un momento. Luego pareció tomar una decisión. Tiene un rancho grande pasando el pueblo de Ixtlán del Río. La fortaleza, le dicen. Pero no puede llegar así nomás. Es un lugar muy vigilado. Me dio indicaciones vagas pero suficientes. Antes de irme le pregunté su nombre. Me llamo Pedro, dijo, sin mirarme a los ojos. Y no le dije nada, ¿entendido? Asentí. Gracias, Pedro. Su ayuda, nacida del miedo pero también de una pizca de decencia, era un salvavidas en medio del océano. Sabía que enfrentarme a un hombre como Ricardo Vargas era una locura suicida. Yo era una mujer de 62 años, sola, en un estado que no era el mío. Pero pensar en Javier, en su bondad, en su sonrisa, me daba una fuerza que no sabía que poseía. Esto ya no era solo por él, era por la justicia, era por todos los otros Javieres que se habían perdido en esa carretera. Esa noche, en mi modesto cuarto de hotel, tracé un plan. No podía ir con la policía, no podía ir con armas. Mi única arma era mi mente y la verdad. Recordé las enseñanzas de mi padre, un hombre que, sin estudios, había levantado un pequeño negocio a base de astucia y perseverancia. La gente poderosa tiene dos debilidades, mija, me decía, su dinero y su orgullo. Decidí atacar ambas. Recordé a mi sobrino, el hijo de mi prima, que era un periodista de investigación en la Ciudad de México. Era arriesgado, pero era mi única opción. Usé el dinero que me quedaba para comprar un celular nuevo
y un chip prepagado. Le llamé. Le conté todo, desde la desaparición de Javier hasta el nombre de Ricardo Vargas. Al principio se mostró escéptico, pero mi voz debió de transmitir la urgencia y la verdad de la situación. Tía, me dijo, esto es muy grave. Si ese tipo es quien creo que es, estás en un peligro terrible. No hagas nada. Déjame hacer unas llamadas. Mientras esperaba noticias de mi sobrino, sentí que no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí ir al rancho de Vargas, no para enfrentarlo, sino para observar. La fortaleza hacía honor a su nombre. Era una propiedad inmensa, rodeada por un muro de piedra altísimo. En la entrada, un portón de hierro forjado estaba custodiado por hombres con cara de pocos amigos. Era imposible entrar. Di la vuelta y busqué un punto elevado desde donde pudiera ver el interior. Desde una colina cercana, con unos viejos binoculares que Javier siempre llevaba en el camión, pude ver el lujo y la opulencia. Una mansión de estilo colonial, jardines impecables, una alberca que brillaba como un zafiro bajo el sol, y una colección de coches de lujo estacionados afuera. Vi a un hombre salir a la terraza. Era alto, de cabello cano, vestido con una guayabera impecable. Hablaba por teléfono riendo. A su lado, una mujer mucho más joven, con un vestido vaporoso y un bolso que, incluso a esa distancia grité, Chanel, le acariciaba el brazo. Sentí una oleada de odio. Ese hombre reía, vivía en el lujo, mientras mi hermano... ¿Dónde estaba mi hermano? La impotencia era un veneno amargo en mi boca. Estuve allí horas, viendo la vida de opulencia que se desplegaba ante mí. Una vida probablemente construida sobre la desgracia de muchos. Cuando el sol empezó a bajar, regresé al coche. Fue entonces cuando mi sobrino llamó. Tía, tenías razón. Vargas no es un simple empresario. Hay investigaciones federales abiertas en su contra por todo tipo de delitos, pero nunca han podido probarle nada. Es un pez muy gordo y muy escurridizo. Pero me diste algo nuevo. La conexión con los transportistas desaparecidos. Un contacto mío en la Seido se interesó. Dice que si tienes pruebas, cualquier prueba, por pequeña que sea, podrían actuar. Pruebas. ¿Qué pruebas tenía yo? Un escapulario, el testimonio temeroso de un trailero y el nombre de una mujer sabia que hablaba de leyendas. No era nada. La desesperación volvió a golpearme. Me senté en mi coche, en la soledad de la carretera, y por primera vez en días, lloré. Lloré por Javier, por mi soledad, por mi impotencia. Mis sollozos llenaron el pequeño espacio del Tsuru, y en medio de mi llanto, en la quietud del crepúsculo, lo escuché de nuevo. Esta vez más cerca, más claro, el lamento de una mujer. ¡Ay, mis hijos! El grito no era del viento, no era un animal, era real, y venía de la dirección del río. El miedo me paralizó por un instante, pero luego una idea loca y desesperada se apoderó de mí. Esa leyenda, ese llanto, ¿y si no era un fantasma? ¿Y si era una señal? ¿O una persona? Secándome las lágrimas, arranqué el coche. La noche estaba cayendo, y yo iba al encuentro de la Llorona. Conducir de noche por esos caminos de terracería era una temeridad, pero una fuerza extraña me impulsaba. Las luces del coche apenas cortaban la oscuridad profunda del monte. Dejé el Tsuru donde terminaba el camino y seguí a pie, con solo la linterna de mi celular para guiarme. Cada crujido de una rama, cada susurro del viento, hacía que mi corazón saltara. El aire era denso y olía a tierra mojada. Llegué a la orilla del río y apagué la linterna. La luna llena se filtraba entre las nubes, bañando el paisaje con una luz plateada y fantasmal. El silencio era casi total, roto solo por el murmullo del agua corriendo sobre las piedras. Esperé. Los minutos se sentían como horas. El frío comenzó a calarme los huesos. Empecé a pensar que me había vuelto loca, que estaba persiguiendo sombras. Estaba a punto de irme cuando el lamento rompió el silencio. ¡Ay, mis hijos! Estaba cerca, muy cerca. El sonido venía de río arriba. Era un grito de dolor puro, tan real y desgarrador que disipó cualquier pensamiento sobrenatural. Aquella no era un alma en pena, era una mujer de carne y hueso. El corazón me martilleaba en el pecho, pero mis pies se movieron, llevándome hacia el sonido. Caminé con cuidado por la orilla, tropezando con raíces y piedras. El llanto se repitió, más fuerte, guiándome, y entonces la vi.
A unos 100 metros, sentada en una gran roca junto al agua, había una figura. Era una mujer, con el cabello largo y oscuro, vestida con ropas humildes. Estaba de espaldas a mí, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, y de su garganta salía ese lamento que helaba la sangre. Me acerqué lentamente sin hacer ruido. «Señora», dije en voz baja, mi voz temblando. Ella se sobresaltó y se giró bruscamente. Su rostro, bañado por la luz de la luna, era un mapa de sufrimiento. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y el miedo se dibujaba en sus facciones. «¿Quién es usted?» «Váyase», gritó con la voz rota. «No le haré daño», le aseguré, levantando las manos. Solo escuché su llanto. «¿Necesita ayuda?» Ella me miró con desconfianza. «Nadie puede ayudarme. Nadie». «Yo perdí a mi hermano», le dije, y las palabras salieron de mi alma. «Desapareció en esta carretera. Creo que lo mataron. Por eso estoy aquí». Al escuchar mis palabras, algo en su expresión cambió. La hostilidad dio paso a una sombra de comprensión, una triste camaradería. «¿Su hermano?», susurró. «A mí me quitaron a mi hijo y a mi esposo». Me contó su historia, una historia que se derramaba como un veneno lento y doloroso. Su nombre era María. Su esposo, David, y su hijo, Mateo, de 19 años, trabajaban para Ricardo Vargas en el rancho. Hacían trabajos de mantenimiento. Un día, por accidente, vieron algo que no debían, cómo descargaban paquetes extraños de un camión en mitad de la noche. David, un hombre recto, le dijo a Vargas que no quería ser parte de nada turbio. Vargas le sonrió y le dijo que no se preocupara. 2 días después, David y Mateo desaparecieron. La policía dijo que se habían ido al norte a buscar trabajo, contó María, con la voz ahogada en lágrimas. Pero yo sé que no es verdad. Vargas los mandó matar, los tiraron por aquí, en el río. Desde entonces, cada noche, María venía a este lugar a llorarles, a gritar su dolor al viento, con la esperanza de que alguien la escuchara. La gente del pueblo, asustada, inventó que era el fantasma de la Llorona para no tener que enfrentar la terrible verdad. Su llanto no era una leyenda. Era la voz de la justicia que se negaba a ser silenciada. Nos quedamos allí, 2 mujeres unidas por la misma tragedia, compartiendo nuestro dolor bajo la luz de la luna. Le conté de mi búsqueda, de Javier, del trailero Pedro, de mi sobrino el periodista. Por primera vez en meses María sintió una chispa de esperanza. «Yo sé dónde guardan los papeles», dijo de repente, con una nueva determinación en su voz. «En la oficina del rancho, la que está junto a las caballerizas». David a veces me contaba. «Vargas es muy cuidadoso, pero es un hombre de rutinas. Los jueves por la noche siempre va a Tepic, a una cena con políticos. El rancho se queda con menos vigilancia. Era hoy, jueves. El plan era una locura. Entrar en la fortaleza, la guarida del lobo. Pero la historia de María era la prueba que mi sobrino necesitaba. Una prueba viviente, un testimonio directo. Le dije que no tenía que hacerlo, que era demasiado peligroso. Ella me miró con unos ojos que habían envejecido décadas en pocos meses. «Ya no tengo nada que perder», dijo. «Pero usted sí. Si algo nos pasa, la verdad morirá con nosotras». Tenía razón. Necesitábamos un seguro. Usé mi celular para grabar un video. En él, María contaba toda su historia, con detalles, nombres y fechas. Luego, me grabé a mí, explicando todo lo que había descubierto. Envié los videos al correo electrónico seguro de mi sobrino con el asunto: «Si no sabes de mí en 24 horas, publica esto». Ahora teníamos una red de seguridad, por precaria que fuera. Nos dirigimos al rancho. María conocía un punto ciego en la barda trasera, donde un viejo árbol de amate había crecido junto al muro, creando una escalera natural. Con el corazón en la garganta, escalamos el muro y caímos suavemente del otro lado. Estábamos dentro. El rancho, de noche, era un lugar de sombras y silencios amenazantes. Nos movimos pegadas a los muros, escondiéndonos en la oscuridad de los jardines lujosos que ahora me parecían obscenos. La oficina estaba donde María había dicho. La ventana estaba cerrada, pero no con llave. David se la había dejado así a propósito, por si alguna vez necesitaba sacar algo. Él sabía que Vargas no era de fiar, susurró María.
Entramos en la oficina. Olía a cuero caro y a tabaco. A la luz de nuestros celulares buscamos frenéticamente. El escritorio principal estaba lleno de papeles sin importancia, pero en un rincón había un archivador metálico. Estaba cerrado con llave. La desesperación comenzó a cundir. Fue María quien encontró la solución. Recordó que David le había dicho que Vargas era un ególatra y que escondía las cosas importantes a la vista de todos. Miró un cuadro en la pared, un retrato al óleo del propio Ricardo Vargas. Detrás del cuadro había una pequeña caja fuerte, y la combinación, Vargas siempre usaba la misma fecha, el día que compró el rancho, el inicio de su imperio. María la sabía. Con manos temblorosas marcó los números. La caja fuerte se abrió. Dentro no había dinero. Había algo mucho más valioso: libretas. Libretas de contabilidad con anotaciones detalladas, nombres, fechas, cantidades. Una contabilidad paralela que registraba todos sus negocios sucios. Y en una de ellas encontramos lo que buscábamos. Una entrada que decía: Transporte J. Ramírez. Problema de curiosidad. Solución final. Y una cifra de dinero al lado, pagada a 2 de sus sicarios. Había más nombres, más problemas solucionados. Estaba el nombre del esposo de María y el de su hijo. Estaba todo allí, escrito con la caligrafía fría y metódica de un monstruo. Tomamos fotos de cada página con nuestros celulares. Un trabajo febril y silencioso. Cada clic de la cámara sonaba como un disparo en el silencio. Cuando terminamos, volvimos a colocar todo en su sitio y salimos de la oficina. El camino de regreso al muro pareció mucho más largo. Cada sombra parecía un guardia, cada ruido un paso. Logramos salir sin ser vistas. Cuando estuvimos a salvo en el monte, nos abrazamos, temblando, no de miedo, sino de una mezcla de alivio y triunfo. Teníamos las pruebas. Teníamos a Ricardo Vargas. Enviamos las fotos a mi sobrino. La respuesta llegó casi de inmediato. Lo tenemos. No se muevan de donde están. La ayuda va en camino. Y tía, estoy muy orgulloso de ti. La espera fue tensa. Nos refugiamos en la pequeña casa de María, una humilde choza a las afueras del pueblo, un mundo aparte del lujo del rancho de Vargas. Por primera vez en días, sentí que podía respirar. María y yo no hablamos mucho. No era necesario. El vínculo que se había forjado entre nosotras era más profundo que las palabras. Éramos dos mujeres que el dolor había convertido en guerreras. Al amanecer, el sonido de helicópteros rompió el silencio del campo. Vehículos militares y camionetas negras sin insignias pasaron a toda velocidad por el camino de tierra. Era la Marina. La ayuda había llegado y no eran los policías locales. Habían ido directamente a la fortaleza. No lo vimos, pero lo imaginamos. La sorpresa, la arrogancia de Vargas desmoronándose, el descubrimiento de las pruebas que él creía tan seguras. Mi sobrino me llamó unas horas después. Lo arrestaron, tía. A él y a varios de sus hombres. Las libretas fueron la clave. Tu testimonio y el de María lo sellaron todo. Van a empezar a buscar los cuerpos. La palabra cuerpos me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La victoria se sentía amarga, teñida de una tristeza infinita. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones y procedimientos legales en una base militar en Tepic. Trataron a María y a mí con un respeto que contrastaba con la indiferencia del comandante Morales. Éramos testigos protegidas. Nuestros testimonios eran la pieza central del caso contra uno de los hombres más poderosos y temidos de la región. Uno de los sicarios de Vargas, a cambio de una sentencia reducida, confesó todo. Contó cómo habían secuestrado a Javier en la carretera, cómo lo habían llevado al río. Dijo que mi hermano había sido valiente hasta el final, que no les había suplicado, solo les había pedido que me dijeran que la quería. El sicario nunca entregó el mensaje, pero ahora, a través de la fría confesión grabada, las últimas palabras de Javier llegaban a mí, y en medio del dolor, sentí un orgullo inmenso por el hombre que fue mi hermano. Guiados por la confesión, los peritos encontraron el lugar, cerca de donde María lloraba cada noche, cerca de donde encontré el escapulario. No encontraron solo a Javier, encontraron a David y a Mateo, y a otros 3 hombres, todos reportados como desaparecidos en esa misma carretera. El río,
Tal como había dicho doña Isabel, guardaba los secretos de dolores demasiado grandes para ser olvidados. La leyenda de la Llorona no era sobre un fantasma, sino sobre la memoria de la tierra misma, clamando por sus hijos perdidos. El funeral de Javier fue pequeño y silencioso, en Guadalajara. Lo enterré junto a nuestros padres, completando el círculo. María enterró a su esposo y a su hijo en el pequeño panteón de su pueblo. Le ofrecí venirse a vivir conmigo, usar el dinero de la herencia para empezar de nuevo. Ella me sonrió, una sonrisa triste pero serena. Mi lugar está aquí, Elena. Ahora tengo que luchar por las otras mujeres, por las otras madres que todavía buscan. Tu hermano y los míos ya descansan, pero hay muchos que todavía claman justicia. Entendí su decisión. La respeté. Nuestra lucha nos había transformado. A ella, en una líder. Y a mí me había enseñado que la fuerza no está en los músculos ni en el dinero, sino en un corazón que se niega a rendirse. Antes de irme de Nayarit, fui a ver a doña Isabel. Le conté todo. Ella me escuchó, asintiendo, como si ya supiera el final de la historia. La fe mueve montañas, mi niña, me dijo, y el amor por un hermano puede enfrentarse al mismo diablo. Me preparó el mejor pescado zarandeado que he probado en mi vida. Comimos en silencio, mirando la laguna azul. Era una comida de despedida y de agradecimiento. También fui al paradero El Descanso del Gigante. Busqué a Pedro, el trailero de la gorra de los Dodgers. No lo encontré. Pregunté por él. Se fue, me dijo el encargado. Agarró sus cosas y se fue para el norte. Dijo que ya había visto demasiado. Espero que donde quiera que esté, haya encontrado paz. De regreso a casa, conduciendo por la misma carretera que me había traído llena de angustia, me sentía diferente. El paisaje ya no me parecía amenazante, sino majestuoso, un testigo silencioso de todo lo que había pasado. El dolor por la pérdida de Javier seguía ahí, un hueco en mi alma que nunca se llenaría del todo, pero ya no estaba sola. Llevaba conmigo el recuerdo de su valentía, la fuerza de María, la sabiduría de doña Isabel y hasta el coraje asustado de Pedro. Había ido buscando a mi hermano, y en el camino, me había encontrado a mí misma. Una mujer que descubrió que era más fuerte de lo que jamás imaginó. La carretera de Tepic ya no era para mí un lugar de muerte y desaparición. Era un lugar de renacimiento. El lugar donde el llanto de una mujer me había guiado a través de la oscuridad, no hacia un fantasma, sino hacia la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, tiene una extraña manera de sanar. La verdad nos hace libres. Gracias por llegar hasta el final de esta historia, de esta reflexión. Si estás leyendo o escuchando esto, quiero que sepas que no estás solo en tus batallas. A veces, la vida nos pone en caminos que no elegimos, caminos llenos de dolor y de incertidumbre, pero incluso en la noche más oscura, siempre hay una luz, por pequeña que sea. Puede ser el recuerdo de un ser querido, la mano de un extraño, o la fuerza que descubrimos dentro de nosotros mismos cuando creemos que ya no podemos más. Ahora, te invito a que te tomes un momento. No importa dónde estés o qué estés haciendo, solo un instante de calma. Voy a compartir unas palabras, no como una oración religiosa, sino como un pensamiento de fe, de esa fe que todos compartimos en la bondad, en la esperanza y en la fortaleza del espíritu humano. Es un abrazo para todos los que, como yo, como María, luchan en silencio, sienten en lo profundo y esperan contra toda esperanza. Cierra los ojos si puedes, y deja que estas palabras te acompañen, que te den un poquito de la paz que tanto mereces. Ten fe, todo va a estar bien. En este momento, te pido que comentes abajo de dónde nos estás viendo, de qué ciudad, de qué país. Me llena el corazón saber hasta dónde llegan nuestras historias y conectar con cada uno de ustedes. Sus palabras de aliento son el motor que me impulsa a seguir adelante. Y si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido que me sigas y la compartas, para que nuestro canal siga creciendo y llevando estos mensajes a más personas que puedan necesitarlos. Quisiera que me dieran ideas. ¿Qué otras historias les gustaría escuchar? ¿Qué temas les preocupan o les inspiran? Este canal es de ustedes y para ustedes, y sus sugerencias son un tesoro para mí. Como una forma de agradecerles por su increíble apoyo,
Y porque sé que cuidarnos es también una forma de amor, he dejado fijado en el primer comentario un par de recetas que me encantan. Una para un té de manzanilla y lavanda que calma el alma, y otra para hacer unos deliciosos dulces de dátil y nuez, sin nada de azúcar añadido. Es un pequeño regalo de mi parte, con todo mi cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que Dios, el universo, o esa fuerza en la que tú creas te proteja siempre, a ti y a los tuyos. Nos vemos en la próxima historia.